el método de cambio de variable para resolver integrales. Nosotros ya habíamos visto que para hacer un cambio de variable, en general, nosotros lo que teníamos que hacer es encontrar el nuevo diferencial de volumen o el nuevo diferencial de área, dependiendo de qué estemos resolviendo, si una integral triple o una integral doble. Las integrales dobles están relacionadas con el volumen que hay debajo de una superficie. Las integrales triples están relacionadas con las integrales en donde ahora la región de integración es un volumen y no una superficie. Entonces, nosotros sabemos, bueno, en la clase pasada vimos que si nosotros queremos encontrar el diferencial de volumen para un nuevo sistema de coordenadas o coordenadas curvilíneas, ese diferencial de volumen iba a estar dado en términos de las constantes o las variables h1, h2, h3, donde h1, h2 y h3 están dadas por las derivadas parciales de nuestras funciones que corresponden a los cambios de variable. Por ejemplo, si nosotros tenemos que nuestras coordenadas x, y y z dependen de nuevas variables u1, u2 y u3, entonces nosotros podemos construir un nuevo sistema de coordenadas en donde las variables u1, u2 y u3 van a representar los valores que van a tomar los puntos en el espacio, pero en términos de este nuevo sistema de coordenadas. Ahora, si nosotros hacemos ese cambio, porque básicamente lo que estamos haciendo es decir que nuestras coordenadas x y y dependen de funciones, pues vamos a usar lo que hemos visto para el caso de superficies, porque ahora, en este caso, nuestras variables x, y, z van a representar funciones que, si nosotros graficamos, van a representar superficies, curvas o cualquier otra forma geométrica dependiendo del número de variables. En este caso, como x, y y z van a depender de 3 nuevas variables, estas se van a describir gráficamente una superficie en 4 dimensiones, es decir, una hipersuperficie. Ahora, nosotros habíamos visto que en términos de estas constantes h1, h2 y h3, que son igual a la magnitud de las derivadas parciales de nuestro vector de posición respecto de las nuevas variables h1, h2 y h3. Entonces, h1, h2 y h3 están dadas como las magnitudes del vector de posición, están dados como la magnitud de la derivada parcial de nuestro vector de posición respecto de h1, respecto de h2 y respecto de h3. Y así, en general, nosotros podemos escribir un diferencial de volumen para cualquier sistema de coordenadas en términos de los h1, h2 y h3, que son las magnitudes de las derivadas parciales respecto de las nuevas variables h1, h2 y h3. Aquí yo les ponía un ejemplo de cómo transformar el diferencial de volumen. Si nosotros trabajamos con coordenadas cilíndricas, nosotros sabemos que la variable x va a depender por r coseno de phi. La variable y, este es y, va a depender por r por seno de phi. La variable z va a quedar como z igual a z. Z es la altura de nuestro cilindro. Entonces, si nosotros queremos calcular el diferencial de volumen en este nuevo sistema de coordenadas, nosotros tenemos que calcular el h1, h2 y h3. En este caso yo los voy a denotar como h-rho, h-phi y hz. Y así, en general, el diferencial de volumen va a ser igual a rho, diferencial de rho, diferencial de phi y diferencial de z. Aquí en el libro de Stuart, pues, no hace este análisis. No se enfoca en encontrar h1, h2 y h3. En este libro lo que hace es hacer una nueva partición del espacio, porque recuerden, para el caso de coordenadas cartesianas, lo que nosotros hacíamos era partir el espacio en rectángulos. Es por eso que el diferencial de área nos quedaba como dx por dy, que dx podría ser la base del rectángulo
y dy la altura del rectángulo. Entonces el área sería dx por dy. En este caso se hace una partición del espacio en subrectángulos, rectángulos infinitesimales. Entonces el área de cada rectángulo va a ser diferencial de x por diferencial de y. En el caso de coordenadas esféricas, el espacio ya no se va a dividir en coordenadas, ya no se va a dividir en subrectángulos, ahora se va a dividir en rectángulos, pero que tienen cierta curvatura en los lados del rectángulo, y esa curvatura se debe a que el sistema de coordenadas polares va a depender de dos nuevas variables, ya no va a depender de x ni de y, va a depender de r, que es la longitud del origen al punto, y el ángulo que forma el ángulo que forma la recta que caracteriza desde el origen hasta un punto con el eje y, con el eje x. En este caso son muy parecidos a rectángulos, pero el área de cada rectángulo que se hace de la partición del espacio ahora va a tener una área diferente. Esa área pues va a ser R, diferencial de teta. Ese es el único cambio que vamos a encontrar si nosotros trabajamos con coordenadas cartesianas o con coordenadas polares. El diferencial de área tiene que cambiar porque se está haciendo una partición diferente del espacio. Y básicamente la integral lo que se va a transformar. Lo que va a pasar es que ahora, en lugar de tener una función que dependa de x y de y, vamos a tener una función que va a depender tanto de r como de el ángulo teta, donde teta, como les menciono, es el ángulo que forma el vector de posición de un punto en el espacio con el eje x. Entonces, el cambio es muy sencillo. La función ya no va a depender de x ni de y. Ahora tiene que depender tanto de r como del ángulo que forma el vector de posición desde el origen hasta un punto cualquiera con el eje x. Aquí estaría teta. Entonces, ya no vamos a hablar, la integral ya no va a estar en términos de la diferencial de x, ni tampoco en términos de la diferencial de y. Ahora va a estar en términos de una nueva diferencial, que es la diferencial de r y la diferencial de teta. Entonces, lo que tenemos que hacer es, primero, evaluar a nuestra función f de x sin y, tomando el cambio en el que x es igual a r coseno de teta y y igual a r seno de teta. Esos cambios son los que vamos a considerar. Primero vamos a hacer el cambio de la variable x. X ahora va a depender del radio, de r y del coseno de teta. Y va a depender ahora igual del radio y va a depender del seno de teta. El diferencial de área, que era igual a dx por dy, tiene que cambiarse por un diferencial de área que ahora va a depender de r, diferencial de r, diferencial de teta. Esto lo que nos quiere decir es que esta es el área de de un rectángulo, ya que en este caso el área, el espacio se partió en rectángulos pequeñitos. En este caso, ahora el área va a ser r, diferencial de r, diferencial de teta. Aquí lo que se hizo es partir el área también en una especie de rectángulos, pero algo curvos, es decir, en este tipo de rectángulos, en donde el área ya no simplemente es la longitud. El área sigue siendo igual a la longitud de la base por la altura, pero este va a ser de teta y este va a ser r, no, mejor dicho, este va a ser dr, vamos a ponerlo más grande. En el caso que hacemos el cambio de variable, el espacio se partió en una especie de rectángulos, pero como curvos. Entonces,
el área de de esa partición o de esos subrectángulos va a ser diferente. En este caso, este sería d teta, sería la longitud de este lado del rectángulo, y este sería r dr. Sería esta la longitud, digamos, de la altura de este nuevo rectángulo. Entonces, el área de todo esto tiene que ser r diferencial de r por d teta. Entonces, este es el cambio. El área ya no va a ser la misma, ya no va a ser dr de teta. A fuerzas tiene que agregarse el término r. Entonces, también tienen que recordar que este ángulo de teta o teta en general es este ángulo, es el ángulo que se forma respecto al eje X. Eso tiene que quedar en claro. Y siempre recuerden agregar el término r. R diferencial de r diferencial de teta. El cambio de variable, en este caso, el cambio de variable en términos de coordenadas polares, se usa cuando vemos que la integral o el problema tiene cierta simetría circular. Es cuando más nos conviene hacer este cambio de variable, porque esa simetría nos va a facilitar los cálculos al hacer la integral. Por ejemplo, en este ejemplo que nos plantea el libro, nos pide que calculemos la integral de la función 3x más 4y en la región que se encuentra en el semiplano superior, acotado por la circunferencia x cuadrada más y cuadrada igual a 1 y x cuadrada más y cuadrada igual a 12. Esa va a ser la región de integración. Nos pide que calculemos la integral de esta función, de la función 3x más 2y cuadrada, en la región que se encuentra entre dos circunferencias, la circunferencia de radio 1 y la circunferencia de radio 2. Entonces, primero hay que visualizar cómo es la región de integración. Eso es lo primero que tienen que hacer cuando trabajen con integrales. Primero es visualizar cómo es la región de integración. Ya que tienen visualizada cómo es la región, pues es más fácil encontrar los límites de integración. En este caso nos dice que la región de integración pues es la que se encuentra entre dos circunferencias, la circunferencia de radio 1 y la circunferencia de radio 2. Entonces, sería algo de este tipo. Este va a tener radio 1, esta otra va a tener radio 2, y en la región de integración nos dice que es la región que se encuentra en el semiplano superior. Eso quiere decir que solo nos pide que consideremos el hemisferio superior de la circunferencia, es decir, que trabajemos en toda esta región, la región en donde y es mayor o igual que 0. Es por eso que aquí, cuando describe la integral, cuando describe la región de integración, lo primero que plantea es que y sea mayor o igual que 0. ¿Por qué? Porque el problema nos pide en la región en el semiplano superior, es decir, en toda la parte de arriba, toda la parte que está de azul. Ahora, nos dice que la región de integración es la que se encuentra acotada por la circunferencia x cuadrada más y cuadrada igual que 1. Entonces, esta es la circunferencia de radio 1. R igual con 1. Y la circunferencia de radio R igual a 2. Esta es R igual a 2. Entonces nos dice que está entre estas dos circunferencias. Por lo tanto, la región de integración pues va a ser la que se encuentra entre estas dos circunferencias, que va a ser todo esto. Entonces, pero en específico nos pide la del plano superior, la que se encuentra en el hemisferio superior. Entonces sería todo esto. Esta es la región de integración que nos pide, en donde nos pide que calculemos esta integral. Primero, en coordenadas
cartesianas, pues simplemente la primera parte es y mayor o igual que 0. Es porque nos pide que calculemos la integral de aquí hasta acá, o sea, para puros valores positivos de la variable y. Y como nos pide que se encuentre entre estas dos circunferencias, pues x cuadrado más y cuadrado tiene que ser menor o igual que 4 y mayor o igual que 1. Como pueden ver, este problema o la región de integración tiene una simetría, obviamente, una simetría, en coordenadas polares. Tiene simetría circular. Por lo tanto, nos conviene trabajar esta integral en términos de coordenadas polares. Entonces, tenemos que hacer los respectivos cambios de variable. El respectivo cambio de variable va a ser tomar a x igual a coseno de teta y perdón, faltó el r. Nunca se les olvide el r. X coseno de teta y igual a r seno de teta. Lo primero que hacemos es hacer el cambio respectivo. La función f de x, y es igual a 3x más 4y cuadrada. Esta es la función del argumento de la integral. Entonces, lo primero que tenemos lo primero que tenemos que hacer es pasar esta función en términos de la variable r y la variable teta. Es decir, queremos a la función f de r de teta. Y eso lo vamos a hacer simplemente evaluando el valor de x y el valor de y. Entonces, el primer término sería 3 por r coseno de teta, que es este término que aparece aquí. El segundo es evaluar 4y cuadrada con y igual a r seno de teta. Y es este que nos va a dar aquí, 4 por y cuadrada, pero y vale r seno de teta. Entonces nos quedaría y cuadrada sería r cuadrada seno cuadrado de teta. Aquí está. Ahora, ya que tenemos todo esto que está aquí señalado, sería la función f de r, teta. Ahora, hacer el cambio del diferencial de área. Este diferencial es de x de y. Este diferencial que está aquí, que se marca aquí, es diferencial de área igual a dx por dy. Este diferencial está en términos de x y de y porque la función aún está en términos de la variable x y la variable y. De este lado, pues ya tiene que hacer el cambio. Esto que está acá, esto que está aquí, r diferencial de teta, es el cambio del diferencial. De dx a dy tiene que cambiar por su respectivo r diferencial de teta. En este caso, este es lo que vale el diferencial, porque estamos usando las coordenadas polares. Entonces, pues ya cuando tenemos a nuestra integral en términos de las nuevas variables, en términos de la variable r, teta y el respectivo cambio en el diferencial, r cuadrado diferencial de r diferencial de teta, tenemos que hacer también el cambio en los límites de integración. Por ejemplo, en este caso, como solo estamos calculando, la integral de esta región, pues tenemos que ver cómo varía r y cómo varía teta. Por ejemplo, en este caso, r, lo pongo de esta forma, r, el valor máximo que alcanza r es 2. ¿Por qué? Porque esta parte que está aquí corresponde a la función x cuadrada más y cuadrada igual a 4. El valor mínimo que alcanza r es este de acá,
que corresponde a la función x cuadrada más y cuadrada igual a 1. Por lo tanto, R se encuentra entre 2 y entre 1, porque queremos que R se encuentre en esta región. Por lo tanto, R tiene que tomar valores entre 2 y 1 para poder cubrir esta región. Ahora, ¿qué valores tiene que tomar el ángulo θ? Como les menciono, θ se mide desde el eje X al vector de posición y queremos que el ángulo θ que está acá varíe desde 0, que sería cuando está completamente horizontal, hasta este otro lado, que es cuando nuevamente está completamente horizontal, pero cambia de sentido. Entonces, todo este ángulo es desde 0 hasta pi, porque aquí es cuando se alcanza, aquí están los 0 grados hasta pi grados, y eso es porque nos los pide únicamente el problema en el semiplano superior. Si nos los pidiera completamente que cubriera todo el espacio, pues pi tendría que variar desde 0 hasta 2pi, pero en este caso solo nos pide el hemisferio, el semiplano superior, o el hemisferio superior de esta, de esta circunferencia. Entonces, pues en este caso, por eso son los límites de integración. R va a variar de 1 a 2 y θ va a variar de 0 a pi. Eso es todo lo que tienen que hacer. Primero tienen que visualizar cuál es la región de integración, ya sea en coordenadas cartesianas en principio. Y ahí, a partir de visualizar la región de integración, pues tienen que evaluar a la función f de x, y, evaluarla en x igual a r coseno de θ, evaluar a y en r seno de θ, hacer el cambio del diferencial, que ese cambio ya está dado, siempre va a ser este cambio para coordenadas polares, r diferencial de r, diferencial de θ. Ya que hacen todo el cambio, ahora solo resta encontrar cuáles son los límites de integración, encontrar de dónde a dónde varía r, el radio, y de dónde a dónde varía el ángulo θ. En este caso, el r varía de 1 a 2, θ varía de 0 a pi, y pues ya que tenemos todo, empezar a integrar usando las reglas de integración de las integrales simples, bueno, una variable que nosotros conocemos. Esto facilita todo, ya, y eso lo facilita por la simetría de la región de integración, porque hubiera sido más difícil poner todo en términos de las variables x y y. Eso complica más las integrales. Ahora, aquí nos plantea otro ejemplo, nos dice que encuentre el volumen del sólido acotado por el plano z igual a 0 y el paraboloide z igual a 1 menos x cuadrado menos y cuadrada. Aquí el libro ya visualiza cuál es el volumen que nos pide que calculemos. Tenemos el paraboloide, que es este que está de azul, que es 1 menos x cuadrado menos y cuadrada. Y nos pide que calculemos el volumen que se encuentra entre el paraboloide y el plano z igual a 0. Es decir, el plano XY está acotando el volumen que se encuentra bajo el paraboloide. Entonces, otra vez, en este caso, como tenemos que z es igual a 1 menos x cuadrada menos y cuadrada, pues eso nos quiere decir que eso nos da idea de que debemos hacer un cambio de variable. Y es el cambio de variable en coordenadas polares, r coseno de θ, y igual a r seno de θ. Este cambio por lo regular lo vamos a usar cuando tengamos términos cuadráticos en la variable x y en la variable y, ya que como sabemos x cuadrada más y cuadrada, usando este cambio de variable, pues nos va a dar r cuadrada, por las identidades trigonométricas que conocemos del coseno y del seno. Entonces, primero hay que hacer este z, en este caso vendría siendo nuestra función f de x, y al cambiarlo en coordenadas
polares tendría que ser F de R, teta. Y pues eso nos va a dar que esto tiene que valer 1 menos R cuadrada, que está acá. El diferencial de área, de nuevo, como estamos trabajando en coordenadas polares, pues si el diferencial de área es diferencial de X por diferencial de Y, este tiene que cambiar por diferencial de área igual a R diferencial de teta. Y eso es lo que se hace. Profe, Y adelante. en el caso de que el diferencial de área esté dado por dy de x, entonces el nuevo diferencial de área sería r por diferencial de teta por r diferencial de... Aquí cuando nosotros hacemos el cambio de diferencial de X de Y al cambio R diferencial de teta, no nos importa el orden, el, el orden en el cual estos se encuentren, si es primero diferencial de X o si es primero diferencial de Y. Estos también pueden conmutar como sea. Lo único que importa es que cuando ustedes hagan un intercambio del orden de los diferenciales, hagan su respectivo cambio en los límites de integración. Eso es lo que siempre únicamente tienen que recordar. No importa el orden en el que vayan no va a importar el orden en el que nosotros coloquemos los diferenciales, siempre y cuando también respetemos el orden en los límites de integración. Aquí otra cosa importante de hacer un cambio de variable o un cambio de coordenadas es que la mayoría de los casos, pues, si como pueden darse cuenta, esta integral únicamente va a depender de R y la última integral va a depender de teta, es decir, van a quedar integrales independientes, una en términos de la variable R y otra de la variable teta. Este es como que hace un tipo de separación de variables. Es por eso que también es muy útil hacer un cambio de coordenadas, porque hay ocasiones en las que no, pero en la mayoría de las veces sí logra hacer una separación de variables en las integrales, en donde la primera integral va a depender únicamente de una de las variables. En este ejemplo, pues esta integral depende únicamente de R. Y la última integral que nos va a quedar, pues es más sencilla, porque por lo general siempre nos va a dar el ángulo 2pi. Así que recuerden eso. Si hacen un cambio en el orden ahora sí que en el orden en el que se aplican las diferenciales, también tienen que hacer el cambio en los límites de integración. Eso siempre lo tienen que tener en mente. No necesariamente porque yo ponga dx, dr y haga el cambio a r diferencial de r, de teta, esto sea siempre. No puede ser diferencial de x, diferencial de y esto también lo puedo cambiar por R diferencial de teta, diferencial de R. Aquí es independiente, pero tienen que respetar sus respectivos límites de integración. ¿Sí queda claro esa parte? Sí, entonces es conmutable siempre el diferencial de área, pero siempre y cuando respetemos los límites de integración de lo que vendría siendo de X y de Y, ¿no? Sí, si conmutas los diferenciales, también tienes que conmutar los límites de integración, pero tienes que tener en cuenta que en el caso de que estamos trabajando en la variable X y en la variable Y, cambian los límites de integración, no solamente es intercambiarlos, sino es hacer el cambio respectivo. Es volver a encontrar los límites de integración. Por lo regular, cuando estamos trabajando en la variable R y la variable teta, los límites de integración no van a cambiar. Pero cuando trabajamos en la variable X y en la variable Y, sí tienen que cambiar. Sí, ok, creo que sí. Gracias. Eso hay que tenerlo en cuenta. Porque, bueno, por ejemplo, vamos a ver aquí que quede más claro. En el caso de los círculos. Porque sí, bueno, es una buena pregunta. Por ejemplo, aquí está el círculo de la radio 1. Que va a ser el círculo de radio 2. Y solo nos pide
El problema nos pide solamente la parte superior de nuestro plano. Por ejemplo, si este problema lo queremos hacer en términos de las coordenadas x, y, z, por ejemplo, vamos a tener nuestra integral doble, la función f de x, y diferencial. Bueno, si yo quiero primero integrar respecto de x y luego respecto de y, pues en este caso, si nosotros integramos primero respecto de x, pues de aquí yo puedo sacar los límites de integración de x. X va a ser menor o igual que 4 menos y cuadrada raíz. Y va a ser mayor o igual que 1 menos y cuadrada raíz. Y y tiene que variar de aquí a acá. Eso lo tendríamos que calcular. Pero y va a variar desde una constante b a una constante a. Aquí esta sería la constante b y aquí sería la constante a. Ahora, si yo, esto ténganlo en mente. Ahora, si yo cambio el orden de conmutación, lo voy a borrar esta parte de acá. Ahora, si yo intercambio el orden de conmutación, ahora quiero la integral doble de la función f de x, y, pero ahora primero respecto de y luego respecto de x, pues estos límites ya no van a aplicar. Ahora y es la que se va a encontrar entre raíz de 4 menos x cuadrada, y esto se va a encontrar entre 1, entre la raíz de 1 menos x cuadrada. Y ahora x va a estar entre un b y un a, pero este b y a va a ser de aquí. No, mejor dicho, tiene que variar de aquí hasta acá. O sea, va a ser, en este caso no sería desde un b y un menos a, sería desde sería x va a variar, va a ser menor que b y menor o igual que menos b, en donde b es y aquí estaría menos b. Aquí, como te puedes dar cuenta, si lo conmuto, también cambian mis límites de integración, no únicamente es intercambiar los límites de conmutación, no, tengo que volver a reescribirlos, dependiendo de si integro primero respecto de x y luego respecto de y, o primero respecto de x y luego respecto de y. Cambia. En el caso de que yo use coordenadas polares, pues mis límites de integración van a seguir siendo los mismos sin importar que yo conmute los diferenciales. ¿Por qué? Porque no importa cómo yo los que ponga primero, si diferencial de R o diferencial de teta, la variación va a seguir siendo la misma. Teta, no importa cómo si integro primero respecto de teta o al final respecto de teta, teta siempre se va a encontrar entre 0 y pi, y R siempre tiene que estar entre 2 y menos 1, no importa si yo intercambio el orden de integración, si yo los intercambio de orden. ¿Sí queda un poquito más claro? Esa es otra de las ventajas de usar un cambio de coordenadas. En este caso, en el de las polares, pues eso nos ayuda mucho, porque podemos integrar en cualquier orden. Las variaciones de R y de teta van a seguir siendo las mismas. A ver, espero que eso lo deje un poquito más claro. Sí, gracias, profe. Bueno, en este ejercicio, pues, de nuevo es sencillo. Ya que tenemos, primero, evaluamos a 1 menos x cuadrada menos y cuadrada, haciendo el respectivo cambio. X igual a R coseno de teta y y igual a R seno de teta. Y nos va a dar esta parte.
¿Por qué? Porque tenemos x cuadrada menos y más y cuadrada multiplicado por menos 1. Y esto nos va a dar r cuadrada menos 1. ¿Por qué? Porque tenemos un coseno cuadrado y un seno cuadrado, y eso nos va a dar coseno cuadrado más seno cuadrado. Todo eso multiplicado por r nos va a dar r cuadrada, y por eso nos queda 1 menos r cuadrada. Aquí también hace el cambia el diferencial de área, que en principio, aunque no lo pone, va a ser diferencial de x, diferencial de y. Y cuando lo cambia por el diferencial r, diferencial de r, diferencial de θ. Ese es el nuevo diferencial de área. Y pues ya que está así, pues de nuevo, volver a encontrar cuáles son los límites de integración. En este caso, pues, la altura máxima que alcanza, o el valor máximo que alcanza r, es 1. Y el valor mínimo que alcanza r es 0. ¿Por qué 0 en este caso? Porque varía desde el plano x, y hasta el punto más alto que alcanza la función 1 menos x cuadrada menos y cuadrada. ¿Cuál es el valor máximo que alcanza esta función? Pues es 1. Es decir, r, si aquí lo ponemos, aquí está r, entonces r se mueve desde aquí. R va moviéndose poco a poco, o mejor dicho, no va moviéndose, va variando desde aquí, desde este R hasta este punto. Entonces el valor máximo que alcanza este R es 1 y el valor mínimo que alcanza es 0. ¿Por qué? Porque tiene que cubrir todo lo que está dentro de este tipo barquillo volteado, o mejor dicho, paraboloide. Entonces R tiene que cubrir todo lo de adentro que se encuentra, o mejor dicho, todo lo que está abajo de esta superficie, z igual a 1 menos x cuadrado y y cuadrado. Entonces R tiene que variar desde aquí, desde 0 hasta cada punto de la superficie. Desde 0 hasta cada punto de la superficie. Así, tiene que ir cubriendo todo. Y el valor máximo que alcanza es R igual a 1. Ahora, ¿cómo varía θ? Θ, pues como tiene que cubrir todo el paraboloide y la proyección del paraboloide forma un círculo, pues θ tiene que cubrir todo. Es por eso que θ va a variar desde 0 a 2pi, porque tiene que cubrir toda esta región. Otra forma de ver esto es que si nosotros tenemos la función de la superficie, esta es la función de la superficie. Esto es f de x, y es igual a 1 menos x cuadrada más y cuadrada. Pues una forma de ver la región de integración pues es proyectar a esta función en el plano x, y. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Pues vamos a poner que f de x, y es igual a 0. Y si f de x, y es igual a 0, pues vamos a tener que 1 menos x cuadrada más y cuadrada tiene que ser igual a 0. Y esto nos da un círculo, la ecuación de un círculo de radio 1, que es esta región D que está aquí. Y que también nosotros podemos visualizar. Esta sería la región D. Y pues aquí, esta región que estamos dibujando, pues es la región en la que vamos a encontrar los límites de integración. En esta región, pues como les menciono, pi va a variar. Pi, θ tiene que variar de 0 a 2pi para cubrirlo. Y r tiene que variar de el radio desde 1 hasta 0 para poder cubrir toda esta región. Entonces, ya que tenemos los límites de integración
y ya evaluamos a la función f de x en las nuevas coordenadas r y teta, r coseno de teta y r seno de teta, pues ya no nos queda hacer la integral. Y de nuevo, usando todo lo que ya conocemos de integrales de una sola variable. Como les menciono, esto lo pueden hacer en coordenadas cartesianas, en términos de x, de y y de z. Pero si lo hacen en términos de coordenadas cartesianas, pues la integral se puede complicar un poco. En este caso, si nosotros las hacemos en coordenadas cartesianas, es decir, en términos de la variable x y la variable y, pues los límites tendrían que ser los siguientes. Y tendría que estar entre 1 menos x cuadrada, entre la raíz de 1 menos x cuadrada y la raíz de menos 1 menos x cuadrada. Y x tendría que tomar valores entre 1 y menos 1 y tendrían que resolver esta integral, que se ve más complicada porque primero tienen que integrar respecto de y, evaluarla en 1 menos x cuadrada y en menos la raíz de 1 menos x cuadrada y volver a integrar y ya al final evaluar de entre menos 1 y 1. Y pues eso complica más los cálculos. Pero gracias a que este problema tiene una simetría, simetría en coordenadas polares, pues es más fácil resolver la integral haciendo el respectivo cambio. Ahora, en este caso, pues resulta que en estos ejemplos que hemos visto, que la región de integración pues tiene esa simetría, en donde r y teta de alguna forma son independientes y al final nos lleva a calcular dos integrales por separado, una en términos de la variable r y otra en términos de la variable teta. Ahora, pero eso es gracias a la forma que tiene la región de integración. La región de integración pues tiene una forma circular, por lo tanto se encuentran muy fácilmente los límites de integración tanto de la variable r como de la variable teta. ¿Qué pasa si la región de integración tiene una forma un poco más compleja? Por ejemplo, aquí nos pone esta región de integración D. Entonces, en este caso, para poder describir en esta región de integración, pues R ya no va a variar tan fácilmente. Ahora R puede variar en términos, puede variar entre una función H1 o H2, en donde estas funciones van a depender de la variable teta. Por lo tanto, los límites de integración de los límites de integración de la variable r tienen que ser funciones que dependan de la variable teta, y los límites de integración de la variable teta, como es la última que se integra en este caso, pues tienen que ser límites constantes. Recuerden eso, el último límite de integración que se evalúa tiene que tener límites constantes. Si ustedes cuando están haciendo un problema y llegan a la conclusión de que la última límite de integración depende de alguna variable, es que eso ya de plano quiere decir que van mal, que tienen que checar sus límites de integración. La última integral, los límites tienen que ser constantes, siempre. En este caso, pues, en este caso se supone que R es la que varía entre dos funciones que dependen del ángulo teta. Y la dependencia es obvia, ¿no? Porque si teta toma valores de aquí a acá, pues R adquiere un valor constante. Pero si R toma valores de aquí a este punto, pues podemos ver que R ya no toma valores constantes, ya va variando, ya va a tomar valores diferentes conforme el ángulo teta va avanzando o va girando o va rotando. Entonces, es por eso que hay una dependencia de R en términos de la variable teta. Conforme nos vamos moviendo así, conforme vamos cubriendo el ángulo teta, pues R puede ir cambiando, puede ir variando. Entonces hay que encontrar esa variación. Si es que no nos las da el problema, y si no las da, pues tendremos que checar todo eso. Y es el mismo procedimiento. Si nosotros vamos a hacer integrales dobles, en donde tenemos que integrar
sobre una superficie, lo primero que tenemos que hacer es encontrar o graficar la región de integración. En este caso, bueno, nos dan una superficie y nos piden que calculemos el volumen debajo de esa superficie. La ecuación de la superficie es la que nos va a dar la región de integración. Por este caso, en este ejemplo, la superficie era 1 menos x cuadrada menos y cuadrada. Entonces, si hacemos z igual a 0, nos va a quedar 1 menos x cuadrada menos y cuadrada. Y eso nos va a llevar a poder encontrar la región de integración, que va a ser la que se encuentra dentro de una circunferencia, porque 1 menos x cuadrada menos y cuadrada igual a 0, pues despejando, vamos a encontrar la ecuación de una circunferencia, x cuadrada más y cuadrada igual a 1, que es esta región de integración. Entonces siempre hay que fijarnos en la proyección de nuestra superficie en el plano XY o en cualquier otro de los planos, en el plano XZ o en el plano YX, YZ, dependiendo de en qué sentido vayamos a integrar. En este caso, en este tipo de problemas, se nos dice que R toma valores entre dos funciones que dependen del ángulo θ. Entonces, la forma del integral doble es esta, en donde los límites de integración, donde primero vamos a integrar respecto de R. ¿Por qué primero respecto de R? Porque R es la que va variando conforme nos vamos moviendo en θ. Conforme θ va avanzando, R va tomando valores entre una función h1 de θ y una función h2 de θ. θ es la que se va a encontrar, va a tomar valores entre un intervalo, por lo tanto sus límites de integración van a ser constantes. Esto también va a cambiar. Si nosotros conmutamos si nosotros conmutamos el orden de integración, pues al hacer eso, ahora R tendría que tomar valores constantes entre dos valores y θ tendría que tomar valores entre dos funciones, por decir G1 y G2, en las cuales van a depender ya no de θ, sino de R. En este caso es el primer caso, en el que R toma valores entre dos funciones que dependen de θ. Ahora, si nosotros nos piden calcular nosotros piden calcular una integral en donde la función que está dentro de la integral es f de x, y igual a 1, pues lo que nos está pidiendo es que calculemos el área de la región de integración. Eso es lo que ya habíamos visto para el caso de coordenadas cartesianas, es lo mismo. Ahora veamos el siguiente ejemplo. El ejemplo nos dice, use la integral doble para hallar el área encerrada por un pétalo de rosa de 4 hojas, en donde la función que describe a estos pétalos es R igual a coseno de 2θ. Como nos pide encontrar el área, pues tenemos que tomar este caso. El caso en que la función del argumento de la integral f de x, y es igual a 1, ya que esta es la región de integración. Entonces, en este caso no estamos calculando ningún volumen, estamos calculando el área de la región de integración. Es decir, estamos calculando la integral doble en una región D del mismo diferencial de área. Eso es lo que estamos calculando. Estamos calculando un área. Y esta área va a ser la área de la región D. Entonces, aquí ya nos da la región de integración en términos de las variaciones del ángulo θ y de el radio R, y nos dice que θ toma valores entre pi cuartos, entre menos pi cuartos y pi cuartos, y que R toma valores entre coseno de 2θ y 0. Aquí lo que nos está diciendo es que para formar este pétalo, pues θ tiene que tomar valores entre menos pi cuartos hasta pi cuartos para poder formarse este pétalo. Y para encontrar la curva que describe este pétalo, que es esta,
pues R tiene que tomar valores, mejor dicho, la curva que forma el pétalo, que es esto que está aquí, esta curva está descrita por la ecuación R igual a coseno de 2 teta. Y como queremos encontrar el área de este pétalo, pues R tiene que tomar valores desde 0, que es desde este punto, hasta cada punto de la curva que forma la frontera del pétalo. Es decir, R tiene que tomar valores de aquí, de acá, de acá, de acá, de acá, para poder encontrar el área dentro de este pétalo. Por lo tanto, es que estos límites de integración que están aquí, efectivamente describen esta área. Teta va a variar desde menos pi cuartos hasta pi cuartos. R tiene que variar desde el coseno de 2 teta hasta 0. Coseno de 2 teta, como les menciono, son los puntos sobre la curva que forman el pétalo. Y es por eso que R tiene que tomar valores desde esos puntos hasta el punto más bajo del pétalo, que es 0. Entonces, por eso es que R varía desde 0 hasta coseno de 2 teta. Ya Profe, que tenemos eso, pues simplemente... ¿Ande? perdón, Sí, perdón. adelante. Entonces, eso No, que se está calculando es la proyección de un pétalo, ¿no? no, es el pétalo como tal. Ah, Por ejemplo, hay que diferenciar bien las cosas. Este problema ya nos está dando la región de integración, que es el pétalo. Y para poder describir el pétalo, pues estos son los límites que tienen que tomar las variables teta y R. En este caso nos pide que calculemos un volumen. En el caso anterior, en el caso del pétalo es un área, nos piden que calculemos un área. En este caso nos piden que calculemos un volumen, el volumen que está debajo de este paraboloide dado por la ecuación 1 menos x cuadrada menos y cuadrada. Entonces, en este caso, como nos están pidiendo el volumen debajo de una superficie, pues la región de integración va a corresponder a la proyección del paraboloide sobre el plano x, y. Para poder encontrar a esa región de integración, pues nos conviene tomamos a la ecuación de la superficie, que es z igual a 1 menos x cuadrada, y le igualamos a 0, para que eso nos dé todos los puntos que tienen una altura 0, es decir, todos los puntos que se encuentran en el plano x, y. Y así ya encontramos la región de integración. En este caso, porque nos están pidiendo el volumen debajo de una superficie. En este otro caso, no nos piden ningún volumen, solamente nos piden el área de la región de integración. ¿Y cuál es esa área de la región de integración? Y mejor dicho, ¿cuál es esa región de integración? Pues es la de un pétalo. Entonces, para eso lo primero que nos tienen que dar es cuál es la ecuación que describa el pétalo. Y es esta. Ya no las dan en coordenadas polares, en términos de R y de teta. Aquí lo que vamos a hacer es calcular la integral doble de f de x, y diferencial de área en la región D, pero tomando a f de x, y igual a 1. Si f de x, y no es igual a 1, esto va a ser un volumen. El volumen debajo de la superficie dada por esta función. Esta es una superficie. Pero como f de x, y es igual a 1, pues esto nos va a dar una área. Y en especial, la área de la región D. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Sí queda claro? sí, mejor. Gracias, profe. No, cualquier cosa pregunten, por favor. Y pues ya tenemos los límites de integración de R y de teta, y pues obviamente por la simetría del pétalo, pues nos conviene usar coordenadas polares. Y eso nos va a llevar a resolver la integral. La integral R, diferencial de R, diferencial de teta. Teta, pues ya aquí están los límites. Primero vamos a integrar respecto de R. Aquí, como en este caso, R
toma valores entre una función, ¿cómo lo llamaron? H1 de teta. Aquí como R toma valores entre una función, pues a fuerzas primero tenemos que integrar primero respecto de R. ¿Por qué? Porque R depende de teta. Entonces la primera integral que se va a hacer es respecto de R, para poder así dejar todo el último en términos de la variable teta. En términos de la variable teta. Teta, pues como toma valores entre un intervalo, entonces esta integral la integral respecto de teta se va a evaluar al último. Si nosotros quisiéramos intercambiar el orden de integración, es decir, integrar primero R respecto de teta y luego respecto de R, pues aquí tendríamos que encontrar primero los límites de integración de cómo varía teta, pero respecto de la variable R. Teta 2 respecto de una variable R, y pues como R está integrándose hasta el último, pues R va a tomar valores, los límites de integración de la variable R pues van a ser constantes. Entonces en este caso en particular no podemos intercambiar los límites de integración, solamente podríamos hacerlo si sabemos cómo varía teta respecto de R. Si nosotros sabemos cómo varía teta respecto de R, pues sí podemos intercambiar el orden de integración. En este caso, como no lo sabemos, pues se tiene que respetar esta. Primero integrar respecto de R y luego respecto de teta. Aquí es otro ejemplo en donde tenemos que hacer una predicción. Por ejemplo, nos dice que encuentra el volumen del sólido que yace debajo del paraboloide z igual a x cuadrada más y cuadrada, arriba del plano x, y dentro del cilindro x cuadrada más y cuadrada igual a 2x. Primero hay que encontrar la región de integración. Aquí ya el libro nos da, afortunadamente, la gráfica de cada una de estas superficies. La del paraboloide es x cuadrada más y cuadrada, que es esta. Este es igual a es x cuadrada más y cuadrada. Esta es la del cilindro, x cuadrada más y cuadrada igual a 2x. Este es x cuadrada más y cuadrada igual a 2x. Entonces, lo primero que hay que hacer es encontrar la región de integración. La región de integración es esta, es un círculo, pero en este caso el círculo no está centrado en el origen, está desplazado una unidad en la dirección del eje Y, en el eje X positivo. Aquí lo que usa es, toma la ecuación del cilindro, x cuadrada más y cuadrada igual a 2x, y completa el cuadrado, es igual a 0, y aquí completa x cuadrada menos 2x más 1 menos 1 y cuadrada. Aquí dejemos borro esta parte de acá. Cuadrada igual a 0, y aquí los tres primeros términos es x menos 1 al cuadrado más y cuadrada menos 1, pero lo paso sumando del otro lado, entonces me queda 1. Entonces, entonces las dos ecuaciones que necesitamos para poder encontrar los límites de integración y poder saber cuál es el volumen que se encuentra debajo del paraboloide y que se intersecta con el cilindro, pues es este. Este es el volumen que nos pide que calculemos. Este volumen. Y para poder encontrarlo, primero hay que plantear nuestras ecuaciones. Lo primero que necesitamos es la ecuación del paraboloide, que es igual a z igual a x cuadrada
más y cuadrada. La segunda es la ecuación del cilindro, pues ya en su forma reducida, que es x menos 1 al cuadrado más y cuadrada igual con 1. Como tenemos términos cuadráticos de la variable x y de la variable y, pues nos conviene usar coordenadas polares. Ahora, si nosotros hacemos z igual a 0, pues nos va a quedar x cuadrada más y cuadrada igual con 0, y nos va a seguir sobreviviendo la ecuación x menos 1 al cuadrado más y cuadrada igual con 1, que esta es la que va a describir a la región de integración, que como les menciono, la región de integración es la proyección de la superficie, de donde la superficie debajo de la cual se quiere calcular el volumen. Entonces esta es la región de integración. Haciendo el cambio a coordenadas polares, pues tenemos que sustituir x igual a r coseno de teta y y igual a r seno de teta. Haciendo el cambio de variables, pues la región de integración se va a escribir como r igual a 2 coseno de teta. Y esa ecuación ya nos va a ayudar a encontrar en el principio primero cómo varía r. Bueno, hay que hacerlo directamente. Nosotros tenemos que x cuadrada más y cuadrada es igual a 2x. Vamos a regresar a la primera ecuación. Esto nos va a dar, si nosotros sustituimos x igual a r coseno de teta y y igual a r seno de teta, en este lado, esto nos va a quedar r cuadrada coseno cuadrado de teta más r cuadrada seno cuadrado de teta, y eso nos va a dar r cuadrada. Entonces esto nos va a dar r cuadrada igual a 2x, y 2x sería 2 por r coseno de teta. Dividiendo entre 2 en ambos lados de la ecuación, eso nos va a dar r igual a 2 coseno de teta. ¿Qué es esto que está aquí? Que plantea el libro. Ahora, eso en principio nos va a decir que r igual a 2 coseno de teta son todos los puntos que se encuentran en esta curva, en esta circunferencia. Son todos esos puntos. Y como queremos llenar a la región D, pues esa región se llena tomando cada punto desde el origen. Es decir, para poder cubrir la región, pues D tiene que variar desde 0 hasta cada punto sobre esta circunferencia. Es por eso que se plantea que R tiene que ser menor o igual que 2 coseno de teta. Mejor dicho, R tiene que variar desde 0 hasta 2 coseno de teta. Y eso es porque para cubrir a toda la región D, R tiene que variar desde 0 a un punto sobre la superficie. Desde 0 a cualquier punto de la superficie. Desde 0 a este punto, desde 0 a este punto, desde 0 a este punto. Y por eso es que R toma valores entre estos dos valores, entre 0 y 2 coseno de teta. Ahora, los límites de integración de teta. Ahora, teta nos va a decir que varía desde menos pi medios hasta 2pi. ¿Por qué? Porque en este caso, teta, recuerden que de aquí trazamos un vector a cualquier punto sobre la circunferencia, y ese vector va a tener un ángulo teta. Entonces, para que este vector cubra a todos los puntos sobre la circunferencia, pues teta tiene que tomar valores, si lo podemos tomar en este sentido, que teta varíe desde este punto hasta acá. Es decir, que teta tome valores entre 0 y 2pi. En este caso podríamos también plantearlo así, pero para facilitar los cálculos también podemos decir que teta, nosotros vamos a tomar que esto es 2pi. Mejor dicho, que esto es pi. Desde aquí, si el ángulo toma valores desde el eje X hasta el eje menos X, pues teta varía
desde 0 a pi. Ahora, si nosotros tomamos a teta que tome valores desde aquí hasta acá, pues le estaríamos diciendo que teta va a tomar valores entre, entre pi y 2pi. Esto es porque de aquí se sigue contando, aquí hay pi y de aquí sería 2pi. Entonces, para poder describir esta región, pues es conveniente describirla tomando desde aquí esta región, que en este caso esto sería menos pi medios y esto sería pi medios. Es decir, teta tiene que ir variando desde acá, desde el valor más bajo que se puede alcanzar, que es cuando teta toma valores iguales a menos pi medios. Hasta acá teta tiene que variar hasta acá, que es cuando toma valores igual a pi medios. Este es teta, es decir, teta va moviéndose hacia acá. Aquí hay un ángulo teta 1, aquí va a haber un ángulo teta 2 y hasta acá va a haber otro ángulo que es este teta 3. Entonces teta 3 tiene que tomar valores entre menos pi medios a pi medios. Entonces eso también lo tiene que checar. En este caso nos conviene usar esa orientación para no tener que cubrirla todo desde 0 a 2pi. Es más fácil cubrir a toda esta región de variando a teta desde menos pi medios hasta pi medios. Es decir, tomando los valores positivos, partiendo de los valores negativos de teta hasta los valores positivos de teta. En general, la longitud de arco que va a tomar teta, pues va a terminar siendo pi. De menos pi medios a pi medios, pues la longitud es pi, por lo tanto también podemos usarlo para poder cubrir toda esta región de la circunferencia. Y pues ya una vez que tenemos los cambios que hacemos, el cambio de variable, la región de integración pues va a ser esta circunferencia descrita por la ecuación r igual a coseno de teta. La región de integración va a quedar en que teta toma valores desde menos pi medios hasta pi medios, r toma valores desde 0 hasta 2 coseno de teta, y lo que tenemos que integrar es la función f de x, y igual a x cuadrada más y cuadrada, que es la que corresponde al paraboloide que está aquí, a este. Entonces el volumen debajo de este paraboloide que se intersecta con el cilindro, pues está dado por la siguiente integral. La integral doble de la función del paraboloide x cuadrada más y cuadrada, diferencial de área, haciendo el cambio de variable, pues x cuadrada más y cuadrada, tomando x igual a r coseno de teta y y igual a r seno de teta, pues eso únicamente nos va a quedar r cuadrada. Haciendo el cambio del diferencial, este que está aquí es dx por dy. Haciendo el cambio en coordenadas polares, pues tiene que ser r diferencial de teta. Eso nos va a quedar un r, r cúbica, diferencial de r, diferencial de teta. Y tomando los límites de integración, que ya están, que son estos, pues tenemos que tomar que r varía entre 0 y 2 coseno de teta. Teta varía desde menos pi medios hasta pi, y pues esto nos va a dar r cúbica. R cuadrada por r, eso nos da r cúbica. Al integrar respecto de r, pues tenemos que poner r a la cuarta entre 4. R a la cuarta entre 4. Evaluado en 0, 2 coseno de teta, pues eso nos va a dar 4 coseno a la cuarta de teta. Y ya tendremos que hacer esta integral respecto de teta y evaluarlo desde pi medios, de menos pi medios hasta pi medios. Y ya haciendo el álgebra, pues vamos a llegar a que el volumen es igual a 3 pi medios.
tres medios de pi. Aquí el chiste de este tipo de problemas es primero identificar la simetría de lo que se nos pide integrar. Si lo que se nos pide integrar tiene cuadrados de las variables x y y, entonces nos conviene usar el cambio de coordenadas polares, porque en esas coordenadas x cuadrada más y cuadrada siempre se va a reducir a r al cuadrado. Entonces eso nos va a facilitar los cálculos. Lo segundo que tienen que considerar es cómo es la región de integración de lo que se nos pide calcular, de la región en donde se nos pide que resolvamos la integral. Si esa región de integración también va a estar en términos de la variable x y la variable y. Entonces, tenemos que describir esa región de integración ya no en términos de esas variables. Tenemos que describirla ahora en términos de la variable r y la variable θ, para así tener ya todo completo. Tener todo en términos de coordenadas polares. Las variaciones de cómo va a variar la región de integración respecto de estas variables y cómo se va a ver la función o la superficie también en términos de estas nuevas variables. Se tiene que hacer el cambio de todo. Y en este caso, si vemos que R varía entre dos funciones que dependen de θ, entonces siempre se debe integrar primero respecto de R y el último respecto de θ. En el caso de integrales triples, pues obviamente ya no vamos a usar coordenadas polares. Vamos a usar coordenadas esféricas o coordenadas cilíndricas. Las coordenadas cilíndricas, son muy parecidas a las coordenadas polares, lo único que se le tiene que agregar es una tercera componente, la cual va a corresponder a la variable z o a la altura del cilindro. En este caso, el diferencial va a quedar igual. ¿Dónde está? Bueno, aquí está el caso de integrales triples. En el caso de integrales triples, de nuevo, para poder resolver ya sea una integral doble o una integral triple, lo primero que tenemos que hacer es encontrar cómo se ve o intentar imaginarnos cómo se ve la región de integración y ver cómo podemos describir a esa región de integración en términos de variaciones de las variables x, y y z. Para el caso de volúmenes, en el caso de áreas, pues tenemos que ver cómo varía las coordenadas x y y o xz o yz, dependiendo en dónde proyectemos la región de integración. Entonces, en este caso, estos son ejemplos de integrales triples, y que es el mismo procedimiento. Aquí los que nos interesa ahorita es buscar la parte de cambio de variable. Bueno, aquí empieza el cambio de variable en coordenadas cilíndricas para integrales triples. En el caso de coordenadas cilíndricas se agrega una nueva coordenada, que es la coordenada z igual a z. Los cambios de la variable x pues van a ser los mismos, x igual a r coseno de θ, la variable y va a quedar igual, r seno de θ, y se agrega una nueva variable, que es la z igual a z, que esta está relacionada con la altura del cilindro. Estas dos componentes x y y relacionan la proyección del cilindro en el plano x, y, que esa proyección, pues como es un cilindro esférico, o bueno, es un cilindro circular, pues la proyección nos va a dar una circunferencia del plano. Aquí lo que tienen que tener en cuenta, o tener siempre presente, que θ, ahora, como estas son integrales triples, ya no están describiendo puntos, ya no se están describiendo puntos en el plano, se están describiendo puntos en el espacio. Aquí en esta imagen claramente lo visualiza, se están describiendo este tipo de puntos que se encuentran en el espacio tridimensional. Por lo tanto, esos puntos van a tener tres variables, o tres coordenadas, la coordenada x, la coordenada y y la coordenada z. Esas coordenadas las podemos describir en términos de otras nuevas coordenadas, que sería la coordenada r, la coordenada θ y la coordenada z. Por eso aquí lo pone el punto P como
P que depende de R, teta y Z. Aquí lo que tienen que tener claro es que este teta va a representar el ángulo que forma la proyección del vector sobre el plano XY, el ángulo medido desde el eje X hasta la proyección del vector R. Este teta es este. El otro ángulo, el ángulo que forma el vector, el ángulo que forma el vector con el eje Z, ese lo vamos a llamar el ángulo phi. En este caso, como estamos hablando de coordenadas cilíndricas, pues por ahora no se va a usar este ángulo. Solo se trabaja con el ángulo teta, el ángulo que forma la proyección del vector desde el origen a un punto cualquiera del espacio sobre el plano X, Y. Ahora, ya que tenemos esto, ya que sabemos cómo se cambia X en términos de la variable R, teta y Z, y cómo varía X en términos de la variable R, teta y Z, y cómo varía Z en términos de estas variables también, pues tenemos que ver ahora cómo va a cambiar el diferencial, pero ahora ya no sería un diferencial de área, sería un diferencial de volumen. ¿Por qué? Porque estamos calculando ahora integrales triples. En este caso, el diferencial de volumen, de nuevo, cuando nosotros trabajamos en coordenadas cartesianas, el diferencial de volumen de x, dy y dz era de dx por dy por dz. Ese diferencial de volumen representaba una cajita infinitesimal para describir a una porción del espacio tridimensional. En este caso, en coordenadas cartesianas, pues era dx, dy y dz. Y esto nos daba un diferencial de volumen igual a dx por dy por dz, que es el volumen de cada cubito en el cual partíamos todo el espacio tridimensional. En este caso, como vamos a hacer un cambio de coordenadas cartesianas a coordenadas cilíndricas, pues el espacio ya no se va a partir en cubitos o en cajitas, se va ahora a partir en otra forma geométrica. En este caso, la forma geométrica va a ser muy parecido, va a ser como una caja, pero en donde los lados de las cajas van a representar como cuadrados o rectángulos curvados en las orillas de este rectángulo. Entonces esto ya no va a ser diferencial de x por diferencial de y, diferencial de z. Ahora esta área, este volumen tiene que cambiar. Y ese volumen pues va a ser ahora diferencial de volumen, va a ser igual a r, diferencial de r, diferencial de teta, diferencial de z. Como pueden ver, no cambió mucho al diferencial de área de las coordenadas polares. ¿Por qué? Porque al calcular el volumen de esta nueva forma geométrica, pues es calcular el área de la base por la altura que tiene este volumen. En este caso, esta área que está aquí, que está representada por la letra D, esta región D representa el área de la proyección de este volumen sobre el plano X, Y. En este caso, como podemos ver, esta proyección representa de nuevo una partición infinitesimal del plano X, Y, pero en coordenadas polares. Es por eso que esto que está aquí representa el diferencial de área en coordenadas polares. Y como queremos calcular este volumen, pues simplemente es el área de la base por la altura, y la altura de este volumen pues es diferencial de z. Es por eso que este volumen, en términos de coordenadas cilíndricas, pues va a ser el área de la base, que es r diferencial de r diferencial de teta, por la altura, que sería dz. Y este diferencial de área es el diferencial de área en coordenadas polares. ¿Por qué? Porque se encuentra en el plano
X, Y. Entonces, pues es muy sencillo el cambio. El problema aquí, lo que dificulta, o la dificultad de todos esos problemas es encontrar los límites de integración. Entonces, eso lo podemos ver más adelante. Aquí, ahora, como es una integral triple, pues tenemos que encontrar tres límites de integración. Uno para la variable z, para la variable r y para la variable θ. En este caso, esta es la expresión más general para poder describir la región de integración, que como es una integral triple, esta región de integración ahora es un volumen. Y el caso más general para describir a estos volúmenes es uno en donde la variable z tome valores entre dos funciones y la variable r tome valores entre dos funciones y θ tome valores constantes, tome valores en un intervalo constante. Y por lo regular, θ siempre se deja integrar al último. ¿Por qué? Porque ya sabemos que esta integral de θ siempre nos va a dar un múltiplo. Esta integral que se hace al último siempre nos va a dar alfa por pi. O sea, un múltiplo de la constante pi. Por lo tanto, por eso siempre se deja por lo regular al último en la integral. Porque ese ya sabemos que nos va a dar. Nos puede dar pi medios, 2pi, 3/4 de pi. Aquí, en este caso, la primera integral nos dice que se encuentra que la primera integral, que es la que se hace respecto de x, se encuentra entre dos valores. Eso es porque la variable z puede variar entre esta superficie y esta otra superficie. La superficie dada por la ecuación z igual a u sub 1 o z igual a u sub 2. Es por eso que z toma valores entre esta superficie y esta otra superficie. Y como esta expresión es para el caso más general, pues z toma valores entre esta superficie y esta superficie. Ahora, para encontrar los límites de integración de r y de θ, nos tenemos que fijar en la proyección que hace este volumen en el plano x, y, es decir, en esta región. Aquí, pues r va a tomar valores entre esta función r igual a h2 de θ y esta función r igual a h1 de θ. Entonces es por eso que los límites de integración de la variable r también se encuentran entre dos funciones, entre la función h1 de θ y h2 de θ. Y pues aquí podemos ver casos más sencillos, porque también aquí lo que tenemos que fijar es en la simetría de la integral que se nos pide calcular. Si la simetría tiene si el problema o la integral que nos piden calcular tiene una simetría esférica, pues nos conviene usar este cambio de variable. Este cambio de variable x igual a r coseno de θ, y igual a r seno de θ y z igual a z. Bueno, hasta aquí vamos a dejar por hoy.